Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted está escuchando este video. Me presento, yo soy Brian Jeremy San Calerma y me tocó exponer lo que es el alternador, la parte del estator. Función y estructura. El voltaje suministrado por el alternador se genera en el estator. El estator es un alternador trifásico que se compone de un núcleo y 3 bobinas. El núcleo del estator se compone de placas apiladas en forma de anillo. Las placas están separadas entre sí por su material aislante. El núcleo del estator amplifica el campo magnético en el alternador y da como resultado aumentar el voltaje generado. El núcleo del estator contiene ranuras en las que se insertan las bobinas, que serían estas. Cada una de estas 3 bobinas comprende de una nueva bobina conectada en serie. El voltaje se genera en las bobinas del estator. Una vez teniendo esta información en cuenta, vamos a pasar a lo que son las preguntas. ¿Cuál es la función del núcleo del estator? Como habíamos dicho anteriormente, el núcleo del estator amplifica el campo magnético, generando más voltaje. Entonces, ¿cuál es la función del estator? Generar voltaje, no. Aumentar el voltaje generado, sí, y amplificar el campo magnético. Entonces, estas serían las dos correctas. Mientras que generar voltaje, no. ¿Cuál es la función de las bobinas del estator? Generar voltaje. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque al momento de que, como habíamos dicho, que al momento de que el rotor empieza a girar, genera un campo magnético. Y el campo magnético genera hace que aumente el voltaje generado. Entonces sería generar voltaje de lo que serían las bobinas. Circuitos del estator. Hay 2 maneras de conectar las 3 bobinas del estator, que sería en circuito en triángulo y circuito en estrella. En circuito en triángulo, que sería este, que viene a ser en serie, se reconoce porque tiene 3 pares de cables en conexión, como podemos ver, 1, 2, 3. En circuito en estrella tiene 4 conexiones, que sería este, que sería en paralelo. Como podemos ver, tiene 4 conexiones, 1, 2, 3, 4. Las cuales 3 de ellas son conexiones de un solo cable. O sea, que estos 3 cablecitos se juntan y conectan a uno solo, que se vendría a ser este. Como podemos ver acá hay 1, 2, 3 cables. 3 cablecitos que son de estos 3 de acá afuera. Esto también se le reconoce como conexión en paralelo. Y bueno, el circuito en estrella, o sea es más común porque puede alcanzar un voltaje suficiente más alto y más rápido. Mientras que el circuito en triángulo se utiliza en el alternador que tiene que suministrar mucha corriente. Ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué conexión de estator se utiliza más? Como habíamos dicho anteriormente, el que se utiliza más es el de estrella. ¿Por qué? Porque alcanza un voltaje suficiente más alto y más rápido. Entonces la respuesta sería conexión de estrella. ¿Por qué se utiliza más la conexión en estrella que la conexión en triángulo? Como habíamos dicho, la conexión en estrella alcanza antes un voltaje suficiente alto. Y entonces vendría esta ser la respuesta. La avería. El estator deja de funcionar correctamente si una de las bobinas del estator hace contacto con el núcleo del estator, cortocircuita masa, o si una de las bobinas está en circuito abierto, o sea un cable que sería un cable roto. Se puede comprobar con un multímetro. La resistencia entre las bobinas debe ser pequeña, aproximadamente es de 0.05 ohmios. La resistencia entre las bobinas del estator y el núcleo del estator debe ser infinita. Ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas.
¿Cuál es la resistencia de la bobina? Como habíamos dicho anteriormente, cada una de las bobinas tienen aproximadamente algo de 0.05 ohmios. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Infinitamente grande? No. Infinitamente grande era entre las bobinas y el núcleo del estator. Entonces no vendría a ser la respuesta. ¿2000 ohmios? No. Habíamos dicho que es aproximadamente 0.05 ohmios. Entonces sería muy pequeña, aproximadamente de 0.05 ohmios. Esta sería nuestra respuesta. Pasamos a la siguiente. El estator funciona correctamente. Mide la resistencia entre la bobina y el núcleo del estator. Acá, como podemos ver, se está midiendo la resistencia entre las bobinas y el núcleo. Y como podemos ver, el multímetro no carga. Entonces, eso quiere decir que sí, es infinitamente grande. ¿Qué tanto? Tanto que hasta el multímetro no lo puede calcular. Entonces, nuestra respuesta sería infinitamente grande. Ahora, de acuerdo a todas estas preguntas, vamos a pasar a un cuestionario. ¿Cuál es la función del núcleo del estator? ¿Qué habíamos dicho? Amplifica el campo magnético y aumenta el voltaje generado. Entonces estas dos serían nuestras respuestas. Algo que ya mencionamos anteriormente, así que se está repitiendo la pregunta. ¿Cuál es la función de las bobinas del estator? Generar voltaje. ¿Por qué? Al momento de que el rotor empieza a rotar, genera un campo magnético y aumenta el campo magnético. Aumenta el voltaje generado. Entonces sería generar voltaje. ¿Por qué se utiliza más con frecuencia la conexión en estrella? Que habíamos dicho que la conexión en estrella da más corriente que la conexión en triángulo. Entonces sería la conexión en estrella alcanza antes un voltaje, o sea que la conexión en estrella da más voltaje que de lo debido. Por eso es más utilizado la conexión en estrella. ¿Y qué tipo de conexión es el estator izquierdo? Que habíamos dicho de que el triángulo tiene tres bobinas. Tiene 3 conexiones y la de estrella tiene 4. Entonces dice, ¿qué tipo de conexión tiene el estator izquierdo? O sea, Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que tiene la conexión en estrella? 4. Entonces, ¿tiene 4? No, tiene 1, 2, 3. ¿Qué habíamos dicho del triángulo? Que tenía 3 conexiones, que sería en serie. Y entonces, como podemos ver, 1, 2, 3. Entonces esta conexión sería en triángulo. Entonces, y así es como terminamos el cuestionario del electude. Muchas gracias, esto sería todo por mi parte.